En este módulo te presenté los procedimientos de planificación para una sesión de clase sobre el tema que en algunos currículos de educación primaria se trabaja con menos frecuencia que otros temas de las matemáticas escolares. El propósito de la planificación de este módulo es que identifiques las oportunidades que puedes proporcionar a tus escolares para que describan, dibujen, modelen, construyan y clasifiquen formas que les permitan desarrollar un sentido espacial. En cambio, de enfatizar en procedimientos y definiciones que, aunque también son importantes, no es lo que los escolares se encuentran en su día a día. La planificación de este módulo fue organizada para escolares de tercero de primaria sobre el tema geometría, figuras tridimensionales. Se espera que los escolares desarrollen las capacidades relacionadas con el sentido espacial. Estas capacidades son reconocer y representar formas y figuras en 2 y 3 dimensiones, conocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, describir su ubicación o su trayectoria en el plano o en el espacio y aplicarles movimientos. Las expectativas de aprendizaje general que orientó la planificación del módulo y que orienta la formación geométrica de los escolares durante la educación primaria está relacionada con los dos componentes del sentido espacial: el manejo de conceptos geométricos y las destrezas para visualizar. También tuvimos en cuenta las dimensiones y habilidades que conforman las componentes del sentido espacial para identificar las capacidades que queremos que los escolares desarrollen con el estudio de la geometría. Revisamos la información sobre el componente manejo de los conceptos geométricos, la cual está formada por las 3 dimensiones que organizan los puntos clave de la enseñanza de la geometría en la educación primaria. Las dimensiones son conocimiento de propiedades, relaciones geométricas entre figuras y la ubicación y los movimientos de los objetos. Concretamos las habilidades para percibir y manipular mentalmente elementos geométricos. Estas habilidades forman parte de la segunda componente del sentido espacial, que se refiere a las destrezas para visualizar los conceptos geométricos. Las habilidades son orientación espacial y visualización. Para concretar el objetivo de aprendizaje para nuestra planificación, nos centramos en las representaciones y el aprendizaje de conceptos geométricos. Específicamente, en las representaciones externas. Por ejemplo, las figuras y los aspectos verbales. También nos interesamos por los convenios de interpretación para representar conceptos geométricos en sus 2 niveles de representación: las representaciones tridimensionales y los dibujos planos del objeto. El objetivo de aprendizaje de la planificación es establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de la descripción de sus elementos. Tuvimos en cuenta el nivel 1 denominado análisis de los niveles de razonamiento de Van Hill. Este nivel hace referencia al reconocimiento de las figuras a través de sus propiedades matemáticas y al descubrimiento y generalización de propiedades a partir de casos particulares. Identificamos limitaciones de aprendizaje asociadas al aprendizaje de la geometría, organizadas en 3 grupos. Después de concretar las limitaciones de aprendizaje asociadas al aprendizaje de la geometría, definimos las metas de las tareas. La primera, reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la posición de las diferentes caras y aristas y superar dificultades relacionadas con excluir atributos relevantes en la representación del concepto y con el tipo de material que se usa para representarlo. La segunda, establecer cómo está construida una figura tridimensional a partir de una vista bidimensional y superar dificultades relacionadas con incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto, el uso de dibujos planos de los objetos espaciales y con la orientación y ubicación de objetos en el espacio. Las tareas que planificamos en este módulo promueven diferentes acciones que buscan que los escolares incurran en errores y los superen. Por ejemplo, las tareas implican rotar los objetos o partes de ellos. En la primera parte de las tareas, los escolares deben imaginar otra posición del objeto con respecto al mismo plano. Las tareas implican procesos de conteo de los elementos de las figuras bidimensionales y tridimensionales representadas en el plano. La descripción de esta acción promueve el uso de los términos caras, lados, aristas, vértices, etc.
La segunda tarea implica componer y descomponer en partes las figuras para formar el sólido. Estas acciones están vinculadas con las dificultades y errores relacionadas con excluir atributos relevantes en la representación del concepto y con el tipo de material que se usa para representarlo, y con incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto, el uso de dibujos planos de los objetos espaciales y con la orientación y ubicación de objetos en el espacio. Las modificaciones realizadas a los elementos de las tareas permiten que los escolares desarrollen habilidades relacionadas con las representaciones externas de los conceptos geométricos, que combinadas con los convenios de interpretación, representación, les permiten superar los errores previstos en las metas de las tareas. La tarea Desarrollo plano de un cubo permite que los escolares incurran y superen los siguientes tipos de errores y dificultades relacionados con el tipo de representación externa, como excluir atributos relevantes en la representación del concepto. Por ejemplo, cuando el escolar afirma que solo es posible construir un cubo con el desarrollo plano de la figura B, porque los demás desarrollos planos no tienen la forma de cruz. Errores como suponer que es suficiente un lado del cuadrado en el desarrollo plano para representar una arista de la figura tridimensional. Dificultades con la imagen externa de la representación del cubo. Y errores relacionados con la dificultad para relacionar un poliedro y su desarrollo plano. La tarea ayuda a los escolares a superar errores como el de excluir atributos relevantes de las representaciones de los conceptos. Por ejemplo, al presentar desarrollos diferentes a la forma de cruz, que es el más conocido por los escolares. La tarea Torre de cajas induce a los escolares a que incurran y superen los siguientes tipos de errores y dificultades. Errores relacionados con la tridimensionalidad. Los escolares pueden tener dificultad para percibir la perpendicularidad de las aristas de las cajas al dibujar la figura para completar el cubo solicitado en el tercer requerimiento. Errores relacionados con la ubicación de objetos en el espacio. El escolar puede realizar dibujos sin tener en cuenta todas las características de la figura. La tarea ayuda a los escolares a superar errores como el de incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto de cubo. En la figura formada por cubos se aprecian cubos a los que no se les puede ver más de dos caras, la representación del cubo de color verde. Los escolares suelen afirmar que esa representación no corresponde a un cubo. En cambio, los escolares afirman que la representación de un cubo es correcta, representaciones comunes de los cubos, cuando se pueden ver las tres caras, en la representación de cubo de color naranja. Los cambios realizados a los elementos de las tareas también describen una temporalidad clara de las tareas. Definimos diferentes momentos del desarrollo de la sesión de clase, desde la presentación de la tarea hasta los momentos de interacción entre los escolares y entre escolares y profesor. La interacción juega un papel relevante en las tareas de este módulo. Los escolares tienen muchas oportunidades de superar sus dificultades durante la interacción con sus compañeros y la interacción con el profesor. Los momentos de interacción inducen al escolar a organizar sus argumentos y los términos para referirse a los elementos de las figuras y las representaciones de objetos tridimensionales en el plano. El uso de material concreto permite que el escolar tenga oportunidades de conocer ejemplos y contraejemplos de los conceptos trabajados en las tareas. Por ejemplo, el uso del papel para manipular los desarrollos planos en la primera tarea y el uso de los cubos que los escolares construyeron para la segunda tarea les permite identificar qué atributos son relevantes y cuáles no. Destacamos el papel del profesor en los diferentes momentos de interacción, como mediador en los momentos en que los escolares incurren en errores y observan y escuchan las explicaciones de las ayudas y otras estrategias de solución de la tarea.